Hace 8 años ingresó al país una epidemia de influenza tipo A H1N1. Lo esperado es que sigan aumentando los casos de H1N1. Hace un año, esta misma enfermedad alertó a las autoridades del Ministerio de Salud al presentar más de 70 casos sospechosos. Actualmente, nuestro país se ve amenazado por otro tipo de influenza, denominada AH3N2. Debido al comportamiento acelerado que están presentando las infecciones respiratorias agudas, podríamos experimentar una epidemia en próximas semanas. Como muy bien explicaba el doctor Macís, ha existido un aumento importante en los casos de influenza, aunque todavía está en la zona de seguridad. En Salud TV nos preocupamos por el bienestar en los salvadoreños. Por eso lo invitamos a sintonizar este próximo martes 20 de junio para conocer de primera mano información y posición oficial del Ministerio de Salud. El jefe de Vigilancia de la Salud, Dr. Rolando Macís, estará con nosotros para aclarar sobre el aviso de alerta por el incremento de casos de influenza de tipo A H3N2. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Nosotros estamos realmente preocupados por favorecerle a usted las recomendaciones que tiene que acatar, especialmente ante este aviso de alerta por la gripe H3, la influenza H3N2. Continuamos con nuestros enlaces en vivo vía microonda, en esta ocasión con el doctor Ramón Menaguerra, geriatra, quien nos va a dar recomendaciones para cuidar a nuestros abuelitos, a nuestros papás que tenemos en casa. ¿Cómo está, doctor Menaguerra? Muy bien, un gusto, doctora Vides. Qué bueno estar otra vez en su programa, queriendo ayudar a las personas para que evitemos desastres como una epidemia o pandemia de este virus. En los adultos mayores debemos de tener mucho cuidado, ya que es un factor de riesgo solo la edad y las patologías y la comorbilidad que ellos tienen. Esto los hace que su estado inmunológico sea débil y sean más propensos a padecer de este tipo de enfermedades. Si no están vacunados, todavía es más riesgo, que es la única manera de evitar y que no nos complique este tipo de transmisiones de estos virus que son a veces fatales. Doctor, en algunas ocasiones hemos hablado antes que la sintomatología en el adulto mayor puede ser más leve y puede dar lugar a perderse, a pensar que no pasa nada. ¿Qué cuestiones tenemos que estar alerta en nuestros abuelitos si llegan a presentar? Qué bueno, doctora, que habla de la presentación atípica en los adultos mayores de estos problemas, más que todo en las enfermedades respiratorias. Se pueden pensar que está descrito en los libros la tos, la fiebre, dolor de cabeza, dinamia, todo lo que conlleva una infección de nariz, garganta y pulmón. Pues en los adultos mayores, a veces el único síntoma que pueden presentar es un estado confusional agudo, que no comen, que les da hiporexia, somnolencia, debilidad. Y si uno no tiene la curiosidad o curiosidad de examinarlos bien, se nos va a ir por alto una enfermedad tan delicada como esta. Definitivamente es importante que nosotros que vivimos o que tenemos nuestros padres que viven muchas veces solitos o con otras personas estemos pendientes de que ellos estén comiendo bien, que sepan perfectamente en qué día están, en qué lugar están, eso es importante. La vacunación, doctor, recordemos por favor la importancia de la vacunación, cuáles son las que tocan para que la gente que nos está viendo en casa sepa qué vacunas son las que podemos ponerle a nuestros abuelitos. Sí, hay un protocolo de vacunación en el adulto mayor que es por lo menos la de la influenza todos los años y la de antineumocóxica cada 5 años o dependiendo de la patología que tenga el adulto mayor. Si es un paciente asmático o que tiene problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un problema cardíaco, diabético o anemia por célula falciforme, todo esto va a hacer que se vacune antes al paciente porque el factor de riesgo de adolecer
esta patología es más grande en ellos que en la población normal. Es que la vacunación, por favor, si no hay en el gobierno, pues busquémosla y pongámosla. Importantísimo. Algo más que quisiera que recalcara, doctor, en respecto a si el paciente presenta, un abuelito presenta fiebre o presenta dolor de cabeza, que no los automediquemos. Recordemos que ellos toman muchos medicamentos ya de por sí, hay que tener mucho cuidado con lo que les damos, ¿cierto? Perfecto. Acuérdese que ellos están tomando ya medicamentos y hay que ver que no hay interacción medicamentosa entre lo que le vamos a dar y lo que ellos toman. Acordarnos que los riñones, el hígado de nuestros pacientes geriátricos no funcionan el 100%, y queriéndole hacer un bien por disminuir un dolor o bajar la fiebre, podemos complicarles su salud. Muy bien, doctor. ¿Qué otras recomendaciones podríamos dar a la población en cuanto al abrigo, a protegernos de las lluvias en estos días, de los cambios de temperatura bruscos? Es importante eso, doctora, porque la humedad en la época de la lluvia es cuando el virus se propaga. Entonces hay que mantenerlo dentro de casita, que no haya contacto con personas que estén infectadas, y la higiene, lavar manos, bañarse, su ropa y una buena alimentación. No olviden de ingerir mucha vitamina C. Y muchos líquidos, doctor. Perfecto. Su consejo final para los abuelitos que nos están viendo, porque le hemos hablado a las familiares, pero hablemosle ahora al adulto mayor que nos está viendo, por favor. Y con eso nos despedimos. Diga. Muy bien. Pues muchas gracias de antemano, y a nuestros queridos ancianitos, recuerden consultar cualquier sintomatología que tengan. No piensen que es un resfriado común o que es parte de la vejez el tener la nariz tapadita, que le chorrea la nariz, o que tienen falta de apetito, o si les da fiebre, consulten rápidamente. Muchísimas gracias, doctor Menaguerra. Ha sido un gusto estar con usted nuevamente. A usted muchas gracias. Bueno, amigos, entonces ya escucharon el consejo. Ahora, este día vamos a estar hablando, como les había anunciado el día de ayer, de ovarios poliquísticos, del síndrome de ovarios poliquísticos, que está muchas veces sobrediagnosticado, y tenemos que aprender a hacer la diferencia entre lo que es una cosa y la otra. Veamos la siguiente cápsula y luego del corte les presento a nuestros invitados. El síndrome de ovario poliquístico es una condición cuando una mujer tiene un desequilibrio en las hormonas sexuales femeninas que provocan cambios en el ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dificultad para quedar embarazada y otros problemas de salud. Este síndrome está ligado a la dificultad de los ovarios a liberar óvulos completamente desarrollados y afecta desde adolescentes hasta mujeres de mayor edad. Este problema es asintomático y suele localizarse de forma casual. Puede asociarse con una ovulación dolorosa y a menstruaciones irregulares, aparición de acné y aumento de peso. La gravedad de este síndrome aumenta con el tiempo si no recibe tratamiento, y las consecuencias como la resistencia a la insulina, obesidad y riesgo cardiovascular son serias. Para conocer más sobre los ovarios poliquísticos, quédese en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Estás viendo Salud TV. Bueno, yo pienso de que por una experiencia que tuve puede ser de que cuando uno desarrolla muy a temprana edad, ese es un factor que puede dar problemas a futuro. Puede ser que sea por desarreglos de uno mismo, o a veces por no precaución de las relaciones que uno tiene. Puede ser hereditario, o muchas veces la forma en que las cosas que comemos o los desarreglos que hagamos nosotros como personas, como mujeres, ¿verdad? Que nosotros tenemos más probabilidad de enfermarnos que un hombre. Tanto estrés, ¿verdad? Que las mujeres desarrollamos muchos roles, y a veces también afecta cuando somos mujeres solteras también, ¿verdad? Es doble trabajo, hacemos varias funciones y puede ser que por ese
Bueno, yo pienso que el descuido de uno por no ir al médico, porque es penoso, pues, ¿verdad? Que el médico lo esté viendo aún. Pienso que por eso es un descuido personal. Bueno, lo que yo he visto, que los ovarios poliquísticos más que todo es también por la contaminación que hay en el ambiente. De ahí no tendría yo mayor información. Yo digo que quizás de comer cosas de alimentos que no son, por lo menos como la sal. Todo eso forma esas cosas. Fíjense que yo considero que a veces por la alimentación, las comidas a veces no saludables y a veces también los métodos anticonceptivos que pueden afectar. Bueno, muchas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. Mire, muy interesante, pero en este programa esperamos poderle ampliar a usted lo que conoce o lo que sabe acerca del tema, para que entienda que es muy diferente tener ovarios de aspecto poliquístico o tener un síndrome de ovarios poliquísticos, que son cosas completamente diferentes. Pero para eso vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, nuestro nutriólogo, el doctor Manuel Novoa Pacheco. ¿Qué tal, doctor Novoa? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, un gusto de estar con ustedes y con todos los amigos de Salud TV. Espero que podamos aclarar ideas, conceptos y mejorar a todas las pacientes que tengan ovario poliquístico o que quieran saber sobre ello. Exacto, gracias por aceptar la invitación, doctor, como siempre. Y le damos la bienvenida también a nuestro endocrinólogo, el doctor Eduardo Vázquez Fernández. ¿Cómo está, doctor? Bueno, buenas tardes a nuestro público de Salud TV. Pues vamos a aclarar conceptos. Prácticamente la gente no anda tan lejos de saber algunas cosas que sí son reales en el aparecimiento de este problema, pero sí hay otros datos que hay que agregar a esto. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues déjenme comentarles un poco. Los ovarios poliquísticos se le llama aquella imagen, cuando decimos ovario poliquísticos, aquella imagen que da el ovario en la cual tiene múltiples folículos que están a la orilla. Los folículos son, si lo quisiéramos comparar con una fruta como la granada, la fruta granada que trae todo ese montón de chibolitas, esos serían folículos. Esos tienen que crecer, madurarse, pero no todos las pacientes tienen la condición para que se dé normalmente, y de eso nos va a estar hablando el doctor, las hormonas, cómo van estimulando el crecimiento de estos folículos. Pero la paciente que tiene ciclos en los cuales no siempre ovula, tiene esos folículos todos a la orilla y sin estímulo, y muchas veces, especialmente la paciente muy joven, tiene esa imagen ultrasonográfica que parece un ovario poliquístico, pero eso es tener aspecto, no necesariamente un síndrome, que eso ya es una enfermedad. Ahora bien, hablemos un poco cuál es el origen, doctor, hormonalmente hablando, qué es lo que pasa en la paciente que sí tiene un síndrome de ovario poliquístico. Bueno, volviendo a la aclaración, muy buena la aclaración, así es. O sea, lo que sucede es que en un momento determinado tenemos una condición de una poliquistosis ovárica o un síndrome realmente de un ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico prácticamente viene asociado a múltiples condiciones, que es un factor genético, herencia, un factor nutricional, condiciones que pueden generar prácticamente lesiones a nivel del ovario, pero prácticamente el cambio más significativo es a nivel hormonal, que es donde más se afecta. Normalmente hay una producción aumentada de un componente de insulina, que normalmente se da en estos casos, que es el síndrome que está generando el famoso componente total, ¿va? Que sería el síndrome. Y esto genera que prácticamente las hormonas femeninas no funcionen adecuadamente para la expulsión adecuada del ovario, y esto genera que se vayan acumulando, haciendo un famoso rosario en el ovario, y esto hace prácticamente un diagnóstico ultrasonográfico, que un paciente que no lo tenga no le exime del diagnóstico, sino que también pueden aparecer pacientes que no tengan un ovario con poliquístico, pero que tenga el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico por el aparecimiento de insulina alta, estrógenos altos, la sintomatología de un hiperestrogenismo, ¿verdad? El famoso acné, el hirsutismo, condiciones de obesidad, la acantosis famosa, que nos puede dar incluso cambios hipertensivos, cambios de glucosa también, que ya comienza a presentarse glucosas en ayuno alto, e inclusive a veces encontramos pacientes con alteraciones postprandiales en este caso. Y la famosa amenorrea. La ausencia de regla. O las hemorragias. O las hemorragias.
la ausencia de reglas o hemorragia, ¿verdad? Y la famosa también infertilidad que en ese momento se da, que en general sería infertilidad, pero ya valorando las condiciones se va conociendo a fondo de cuál es el verdadero origen, por qué no llega a tener un embarazo una paciente con estas condiciones. Fíjese que eso que usted acaba de mencionar, doctor, es importantísimo, porque cuando uno pregunta en qué afecta la calidad de vida de una paciente que se le diagnostique con ovario poliquístico, esto es bien delicado, y eso me refiero cuando les decía que está sobrediagnosticado. Hay mucha niña hoy día que en su adolescencia o en algún momento de la vida le dijeron tiene ovarios poliquísticos y ella confundió o pensó que tiene un síndrome de ovario poliquístico, que es lo que suele suceder. Y muchas se hacen a la idea, ovario poliquístico, infertilidad, no voy a poder tener hijos. Y es realmente delicado para ellas estar pensando que son infértiles y que, dicho sea de paso, muchas de ellas se confían y luego a las primeras de cambio resultan embarazadas por no andarse cuidando. Así que eso es bien importante, que la infertilidad ocasionada por el ovario poliquístico, como ya la vamos a ver más adelante, es relativa, no es que sea definitiva. Ahora bien, doctor Novoa, hablemos la relación que existe entre nutrición y paciente con síndrome de ovario poliquístico, porque es de verdad bien común, quizás lo más común es ver niñas con sobrepeso, ¿verdad?, llenitas, que tienen el problema de amenorrea, es decir, ausencia de menstruaciones, y que ecográficamente en ultrasonografía sí se le encuentra el ovario poliquístico, es decir, no ovula. Ahora, para definir lo del síndrome de ovario poliquístico, nosotros podríamos definirlo en dos problemas. El problema estrictamente ginecológico de ciclos menstruales irregulares o ausencia de ciclo, y un problema metabólico que sería la segunda parte. El problema metabólico es bien interesante porque lo que vemos es ganancia de peso, vellos faciales, acné, pigmentación del cuello, y todo esto se debe a la presencia de mucha insulina en el cuerpo. Ahora, hemos hablado en los últimos minutos de insulina, pero ¿para qué sirve la insulina? Cada vez que nosotros comemos algún alimento que tiene azúcar, nuestro cuerpo produce insulina a través del páncreas. Es decir, a más azúcar, más insulina. Pero el ovario poliquístico me bloquea el mecanismo normal de azúcar-insulina. Y este bloqueo causado por el ovario poliquístico me obliga a producir más insulina. Ahora, ¿cómo aterriza la nutrición en estas pacientes? Como tengo una relación por un alimento rico en azúcar, produzco más insulina, la manera de alimentarnos nos obliga a disminuir, no suspender, sino que disminuir la cantidad de alimentos ricos en azúcar por tiempo de comida. Si yo disminuyo la ingesta de carbohidratos, disminuyo la presencia de insulina y de esta manera logro perder peso y tener menos de las manifestaciones clínicas, porque muchas adolescentes o mujeres jóvenes vienen como primera causa pigmentación del cuello y creen que es problemas alérgicos, que no se bañan bien, y es sencillamente mucho insulina, o dermatólogos que la refieren por acné y eso fue la causa de consulta, pero realmente es un ovario poliquístico. Si nosotros logramos en nuestra alimentación ingerir menos carbohidratos, vamos a tener menos insulina y vamos a controlar el problema de obesidad, acné, vellos en la cara y pigmentación de cuello. Por lo tanto, la nutrición es sumamente importante. Entonces, ya lo dijo el doctor Novoa y realmente me parece bastante atinado para que comprendamos mejor. Puede ser que tenga problemas únicamente ligados a ginecología, es decir, o ausencia de menstruaciones o menstruaciones irregulares. Cuando hablo de ausencia de menstruaciones es más de 3 meses, o sea, más de 3 ciclos ausentes. Y podemos tener además las complicaciones serias, que ya es el sobrepeso, el acné, la resistencia a la insulina y todo el bagaje de complicaciones que puede tener. De eso estamos hablando, de síndrome de ovarios poliquísticos. Pero veamos la siguiente cápsula. La doctora Ana Cecilia Molina, infertóloga, nos habla sobre en qué ocasiones realmente un síndrome de ovarios poliquísticos ocasiona infertilidad. Vamos a un corte y volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Yo soy la doctora Ana Cecilia Molina, especialista en infertilidad, y este día vamos a hablar sobre lo que influye el ovario poliquístico en los problemas de fertilidad.
Una de las principales características de aquella paciente que padece o ya ha sido diagnosticada con un síndrome de ovario poliquístico es que no puede ovular, es la anovulación. Eso nos lleva al problema que al no haber óvulo no podemos tener ni tener un embarazo. También este tipo de pacientes tienden a tener periodos de oligomenorrea, o sea que no ven sus ciclos menstruales regulares, lo cual nos dificulta más aún el embarazo. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos momentos? Consultar a una persona adecuada para que podamos hacer un estudio en el cual podamos analizar si hay algún problema hormonal o algún problema de sobrepeso que conlleva el ovario poliquístico. Es importante recordar que el ovario poliquístico no es una enfermedad, sino que es una condición. La paciente lo puede tener en ese momento, pero revirtiendo lo que está alrededor podemos superarlo. Y nuevamente, aunque ya tengamos un embarazo, podemos volver a tener ovario poliquístico. Soy la doctora Ana Cecilia Molina para Salud TV y nos vemos en la próxima. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, tú me enseñaste lo que era bueno. Y por tu apoyo y tu amor, fui a karate, a piano y hasta el fútbol. Papá, papá. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando de ovarios poliquísticos y síndrome de ovarios poliquísticos, que son parecidos pero no es lo mismo. Y quisiera yo que en este bloque abordáramos un poco del diagnóstico hormonal, doctor. ¿Qué exámenes vamos a hacer? ¿Qué esperamos? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, en condiciones prácticamente diagnósticas, lo que buscamos son, primero, si tenemos una resistencia a la insulina prácticamente y tenemos un síndrome ya diagnosticado con una obesidad, una ultrasonografía que nos refiere que hay múltiples quistes y prácticamente ya tenemos el síndrome, mandamos todas las pruebas, entre ellas la insulina. ¿Por qué la insulina? La insulina tiene que ver en todo el cambio o el aparataje que lleva en el componente hormonal de la mujer, porque uno de los estimulantes importantes que tiene el ovario para poder expulsar el óvulo y ser fecundado es prácticamente los estrógenos. Entonces la insulina cuando llega a niveles muy altos en sangre, llega y bloquea la captación de ese receptor y llega a la insulina y hace la acción que normalmente tendría que hacer la hormona femenina. Sin embargo, en este caso, prácticamente la bloquea, el ovario no logra salir. Entonces lo primero que necesitamos aquí es tener insulinas, glucosas, también tomar la presión arterial, porque la presión arterial se ve afectada en este caso, ¿verdad? Tenemos que llevar hace un síndrome metabólico completo, ¿sí? Correcto, hace un síndrome metabólico completito, incluso esta evolución, si no se detiene, prácticamente estamos cayendo a la condición de diabetes, ¿verdad? Y puede afectarse no solo el efecto hormonal en cuanto al ciclo ovárico normal, sino que también se puede ver afectado también otros componentes como la tiroides, ¿verdad? Que en este caso prácticamente llegan a bloquear todos los componentes y receptores de la captación de estrógenos por culpa de la insulina. En este caso prácticamente lo que hacemos es niveles de insulina, sacamos una resistencia, vemos si realmente tiene una condición que requiera tratamiento, prácticamente se da tratamiento, se inicia. Por lo tanto, es importante para hacer el diagnóstico no únicamente la evaluación ultrasonográfica en la cual a usted le dicen
tiene ovarios de aspectos poliquísticos. No basta con eso, usted tiene que pasar consulta, que se le tomen los exámenes para poder realmente diagnosticar si existe un problema hormonal o si solo es cuestión de una imagen ultrasonográfica. Y si usted tiene sus ciclos menstruales regulares, menstruación le viene todos los meses, no se preocupe, no tenga miedo de que tiene un problema. Lo que sí, siempre cuidar la nutrición. Ahora, cuando hablamos ya de dar el tratamiento, como dice el doctor Vázquez Fernández, el tratamiento, nosotros los ginecólogos vamos a dar, o los endocrinólogos vamos a dar el tratamiento hormonal para regular menstruaciones en mi caso, y el doctor como endocrinólogo para regular, si es necesario, el problema de resistencia a la insulina. Pero la base acá es la nutrición, ¿sí o no, doctor? Vamos a ver, ahí ahora este es su charco. Ok, voy a hacer una cápsula previa. Un ovario podríamos definirlo como que fuera un nance lisito. Y el folículo viene a ser el óvulo inmaduro y normalmente se madura un folículo y expulsamos un óvulo. El ovario poliquístico viene a ser como un jocote de corona irregular con un montón de folículos o óvulos inmaduros que nos están generando un bloqueo. Que ninguno ovula. Que ninguno ovula y se quedan trabados absolutamente todos. Ahora, ¿cómo entra la nutrición? El doctor habló claramente que uno de los exámenes más importantes es medir azúcar y secreción de insulina. Podríamos definirlo que por cada alimento rico en azúcar, llamémosle una harina, pan, tortilla, pan integral, papa, o una fruta o una taza de leche, yo por un alimento rico en azúcar produzco una insulina. Y esa es la relación. Pero cuando como por el síndrome ovario poliquístico, lo que hago es producir 3 veces más insulina que la relación normal. Entonces, cuando yo regulo los alimentos ricos en azúcar, regulo la insulina. Ahora, no solo es necesario saber dónde hay azúcar, como les dije, son todas las harinas, frutas y leche, sino que algunos alimentos son transformados en azúcar mucho más rápido. Y tal vez esta es la parte más importante. El consultar y que nuestra paciente sea orientada para evitar aquellos alimentos que se transforman en azúcar muy rápido. Un ejemplo, yo puedo tener un bollo de pan blanco y ser transformado en azúcar en 5 minutos, y puedo tener pan integral o una tortilla y ser transformado en 1 hora. Pero como nuestro problema es secreción de insulina, entre más rápido un alimento es transformado en azúcar, más insulina tengo y más bloqueo tengo. Entonces la idea es comer aquellos alimentos ricos en azúcar de lenta transformación. Dentro de las harinas, pan integral y tortilla. Olvídense del arroz, olvídense del pan blanco, olvídense de las papas o de las pastas, porque su transformación es extremadamente rápida, aunque sea poco. Dentro de las frutas, sandía, piña y melón son frutas que no deberían de comer por ser transformadas en azúcar muy rápido, y deberían buscar frutas como manzana, pera, melocotón o naranja o mandarina. Leche y yogurt está bien. Entonces la idea es no solo restringir carbohidratos, sino que buscar aquellos que se transformen lentamente. Muy bien, doctor, pero también recordemos que es importante la actividad física, ¿cierto? Definitivamente, sin actividad física no hay resultados mantenidos. Así es. Bueno, recibimos también en el set a la doctora Aleida Marroquín Perducci, nuestra amiga ginecóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aleida? Bien, muchas gracias. Muy contenta de ser parte de esta conversación que está tan interesante y con destacados profesionales. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Sabemos que tiene múltiples ocupaciones, que está bien ocupadita, pero ella ha hecho el espacio para venir. Estamos hablando, pues ya hablamos un poco del síndrome ovario poliquístico, la diferencia entre uno y lo otro, que no todo lo que es parece. Exacto. Pero hablemos un poco del tratamiento ya ginecológico para regular a la paciente, porque obviamente pues con endocrinología estamos hablando del tratamiento hormonal, si acaso hay resistencia a la insulina. Hablemos un poco del tratamiento a nivel de ginecología. Bueno, tal como le estaban comentando, es un reto y va mucho más allá de un ultrasonido en sí.
Primero que nada es importante tener la claridad cuál es el proyecto de vida de la paciente más allá del diagnóstico, es decir, desea fertilidad a corto plazo o desea mantenerse simplemente sus cuidados de salud como mujer. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces el término en ultrasonido ovarios poliquísticos, la mayoría de la población aquí en nuestro país lo asocia automáticamente con infertilidad, cuando no necesariamente es así. Entonces también la recomendación para las personas que nos sintonizan, porque a veces se hacen una ultra, les dan ese diagnóstico, no cuidan una anticoncepción y luego viene un embarazo no deseado. Entonces tener primero que nada la claridad. Ovarios poliquísticos no es sinónimo de infertilidad, pero sí se van a requerir cuidados especiales. Entonces va a depender del proyecto de vida, así va a ser el abordaje por parte de ginecología. Cuando hablamos de proyecto de vida, tal y como dice la doctora Marroquín, recuerde, entonces si usted quiere fertilidad a corto plazo, ¿cuál sería el tratamiento? Pues primero que nada es lograr la ovulación, y aquí el abordaje multidisciplinario, tal como señalaron los colegas, tiene que ir de la mano: alimentación, estilo de vida y actividad física, también si es necesario el uso de metformina y buscar lograr una ovulación. Si es necesario se pueden añadir algunos suplementos hormonales para estimular a los ovarios y que se produzca la ovulación en sí. Muchas veces solo con bajar de peso y lograr mantener la actividad física se produce la ovulación espontáneamente y también los ciclos se van regularizando. Es importante tener la claridad que estos niveles hormonales altos que dan los ovarios poliquísticos no solo es el tema si voy a tener hijos o no, sino ver a largo plazo que niveles hormonales altos se asocian también con cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de mama. Y si una mujer tiene ovarios poliquísticos puede tener un riesgo aumentado de desarrollarlos. Muy bien, entonces esto es sumamente importante. Si usted quiere fertilidad a corto plazo, tiene que cambiar estilo de vida y someterse rigurosamente a un cambio en nutrición, ejercicio y por supuesto seguir las indicaciones de medicamentos que le haya indicado el endocrinólogo, su ginecólogo o el especialista en infertilidad si este es el caso. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Buenas tardes, estimados televidentes de Salud TV. Yo soy la doctora Carolina Guzmán, dermatóloga. Este día vamos a estar hablando de los cambios que ocasionan el síndrome de ovarios poliquísticos en la piel. El síndrome de ovarios poliquísticos es un padecimiento muy frecuente en las mujeres. Esto conlleva alteraciones en la producción hormonal, pero también alteraciones metabólicas. A nivel de piel, ¿qué complicaciones podemos ver? Hay un aumento en la producción del pelo, que se llama hipertricosis, aumento en la producción de pelo a nivel facial, a nivel de pecho, a nivel de alrededor de los pezones, en abdomen también. Otro de los padecimientos es el acné, que usualmente es la causa más común de consulta cuando tienen ovarios poliquísticos. El acné inflamatorio, donde podemos ver las pústulas, los comedones, que son los puntos negros o blancos que se pueden observar en cara, pecho y espalda. Otro de los padecimientos es el aparecimiento de manchas oscuras en áreas de pliegue, se llaman acantosis nigricans. Pueden aparecer estas manchas oscuras en el cuello, en las axilas, en las ingles también, incluso tenemos a nivel de manos o pies. Otro de los padecimientos muy comunes que acompaña el síndrome de ovarios poliquísticos son los fibromas blandos o tumores completamente benignos que aparecen en cuello, también los podemos tener en axilas y también en ingles. Estimados televidentes, mi recomendación con el tema que hemos estado escuchando es que si alguna de ustedes mujeres que han estado viendo este programa y se sienten identificadas con todos los síntomas que he descrito, les recomiendo que consulten con un dermatólogo o un ginecólogo para poderles dar la atención médica a tiempo. Soy la doctora Carolina Guzmán, nos vemos en la próxima para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y estamos en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. Ya ustedes saben, ponemos el mito y nuestros especialistas lo desmienten o lo ratifican.
Veamos acerca de ovarios poliquísticos, qué es lo que tenemos. Veamos el primero de ellos. El primer mito nos habla sobre si el ciclo menstrual irregular es siempre provocado por ovarios poliquísticos. Aleida. Pues completamente falso, hay muchas demás causas de un ciclo menstrual irregular y siempre el consejo es de consultar con un especialista. Muy bien, tremendamente falso y no es así. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos habla así. Los ovarios poliquísticos pueden deshacerse con esteroides. Dios guarde, vamos a ver, doctor Vázquez. No, en absoluto. Incluso los esteroides pueden aumentar la resistencia a la insulina y esto nos puede llevar más prácticamente rápido a una diabetes mellitus. Por lo tanto, eso es sumamente falso. Sumamente falso, ya oyeron. Vale. Veamos el siguiente. El tercero de los mitos nos habla sobre si los problemas de sobrepeso propician la formación de quistes en los ovarios. Vamos a ver, doctor Novoa. Se la pusieron difícil, yo sé. Este es el gallo y la gallina. El gallo y la gallina, el huevo y la gallina. Sí, porque el huevo y la gallina, porque realmente el sobrepeso genera un bloqueo del receptor de la insulina y me hace producir más insulina. Pero no es responsable absoluto de la presencia de ovarios poliquísticos, porque aunque hay un porcentaje muy pequeño, tal vez de un 1%, hay ovario poliquístico ultrasonográficamente demostrado con resistencia a insulina y curvas de tolerancia que tienen el síndrome siendo delgadas. Entonces, es falso. Ahora bien, lo que sí es importante de notar es que en una paciente con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, el perder peso es de vital importancia. Sí. Eso sí es sine qua non. Aún siendo delgada, el abordaje nutricional es el mismo, menos carbohidratos y control de índice glicémico. Y aumento de la actividad física, porque la paciente delgada cree que porque está delgada no tiene por qué hacer ejercicio, pero si tiene ovario poliquístico tiene que, ¿cierto, Leida? Exacto. Ahí sí que estamos. Bueno, veamos el siguiente entonces. El siguiente nos dice, ¿puedo quedar embarazada aún padeciendo de ovarios poliquísticos? Me encanta, Leida. Exacto, definitivamente sí se puede y lo importante es tener un buen control metabólico. Si estamos con un control metabólico se da la ovulación espontáneamente y se puede lograr perfectamente un embarazo y mucho ojo con no tener un embarazo no deseado. Y ojo con esto porque yo quiero aclarar, yo he tenido pacientes con diagnóstico de ovarios poliquísticos y de síndrome de ovarios poliquísticos que no se cuidan porque somos necios y eventualmente se confían porque consideran que como no bajo de peso y no me controlo y no me viene la menstruación, no voy a quedar embarazada. Y ahí tenemos 3 muchachitas cada 5 años prácticamente. O sea, se quedan embarazadas no cuando ellas quieren, sino que quedan embarazadas cuando los ovarios de repente deciden. Con el primer óvulo que brinca. Con el primer óvulo que llegue. Ahora, ahí hay algo bien interesante y me agrego. ¿Puedo fecundar un óvulo? Pero puede no implantarse. Entonces, ojo, porque la señora con ovario poliquístico puede quedar embarazada y no porque estoy embarazada voy a empezar a comer carbohidratos como loca porque ya logré mi embarazo, porque puede haber después, puede haber una pérdida, puede haber un aborto, porque yo ya he tenido pacientes que hay concepción, forma placenta y se disparan comiendo y después tenemos un aborto a las 8 o 10 semanas. Ojo. Control de carbohidratos las 40 semanas del embarazo. Muy bien. O sea que sí puede quedar embarazada. Es mentira que son infértiles, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero tienen que estar bajo control. Veamos el siguiente. El siguiente habla sobre si los ovarios poliquísticos están relacionados con la tiroides, doctor Vázquez. Bueno, lo que sucede es que la condición práctica asociada de forma directa no lo es. Lo que sucede es que la cantidad de insulina comienza a tener cambios de receptores a nivel periférico y en todas nuestras estructuras hormonales, y entre ellas también la tiroides. Entonces, por eso es que muchas veces, muchas pacientes se asocian a tener un síndrome de ovario poliquístico, se asocia también a tener un hipotiroidismo, ¿verdad? Que es lo más frecuente, lo que más se ve es hipotiroidismo, ¿verdad? En estos casos, pero no es directamente relacionado de que porque yo tenga aquí síndrome de ovario poliquístico, yo voy a padecer la enfermedad, no es igual. Esto está también bien relacionado y me llama la atención porque toda paciente que está con llenita y que aumentó de peso y no logra bajar de peso, siempre piensa que es la tiroides. Siempre cree que hay un problema de tiroides de base. Bueno, veamos el siguiente.
El siguiente nos habla sobre si los alimentos bajos en grasa previenen la aparición de ovarios poliquísticos. Doctor Novoa, se la ponen difícil otra vez. La verdad es que es falso, porque la grasa por sí mismo no genera resistencia a la insulina. Sin embargo, si como grasa gano peso y mi ganancia de peso es la que me va a llevar a la resistencia a la insulina. Pero directamente no hay relación grasa con ovario poliquístico. Así es. Sin embargo, gano peso por exceso de grasa, voy a tener resistencia a la insulina y aparecen todas las manifestaciones clínicas del ovario poliquístico. Pero ojo, que esto no es en toda paciente, esto va a pasar en la que tiene la condición, ¿cierto, Sí, Aleida? sí, ya lo predisponente a nivel genético también. Exacto, tiene que tener la condición predisponente, de lo contrario puede ser que genere cualquier otra cosa menos ovarios poliquísticos, ¿verdad? Un infarto. ¿Mm? Un infarto. Más simple. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los quistes de ovarios se pueden disolver con anticonceptivos, Aleida. Bueno, igual no es bioquímicamente que se disuelvan, sino que al lograr controlar unos niveles hormonales, que eso puede ser vía anticoncepción o vía estilo de vida, disminución de la ingesta de carbohidratos, y el cuerpo se empiezan a activar y los ovarios pueden llevar a, entre comillas, a mantenerse estables. Ajá, mantenerse estables, pues no es que se disuelvan y tampoco creer que esto se va a curar, pues como señalaba el doctor, en ese caso es como cuando alguien es hipertenso, que tenga la presión normal no quiere decir que se curó, sino que está controlado. De igual manera en este caso, no es que uno se cure, si uno ya tiene esta condición es permanente y de por vida, pero se puede mantener estable, que es lo que buscamos como médicos. Exacto, esto es bien importante porque hay mucha paciente que se confunde, que le dijeron tiene ovarios poliquísticos, le dieron anticonceptivos 3 meses y cree que en 3 meses le van a tomar una ultra y ya se curó y que los ovarios poliquísticos desaparecieron. Esto no se cura, la verdad. El paciente con ese diagnóstico no se cura, únicamente se mantiene controlado y estable y de eso depende el manejo pues interdisciplinario del que estamos hablando. Veamos el siguiente. Los ovarios poliquísticos causan desequilibrios hormonales que provocan acné. Doctor Vázquez. Sí, en este punto prácticamente el nivel de insulina que genera a nivel periférico también hace un cambio significativo y comienza a producir, prácticamente le voy a decir en nombres que nos entendamos, hormonas masculinas, ¿verdad? Un hiperandrogenismo. Esto genera un acné, comienza a tener hirsutismo, que en la mujer, bueno, la mujer no debe tener bigote, ni barba, ni nada, entonces, y comienza a presentar ese tipo de cambios. Entonces, estos cambios sí son provocados directamente por la resistencia a la insulina, que genera un aumento considerable de las hormonas masculinas. De las hormonas masculinas. Así que ahí vemos la distribución androgénica del vello, es decir, la distribución del vello corporal lo vamos a encontrar en sitios donde una mujer no tendría que tener normalmente, que estamos hablando bigote, barba, en el pecho, abdomen, ¿cierto? Glúteos incluso, ¿verdad? Exacto. Que son zonas en las que normalmente las mujeres pues no tenemos vellos. Bueno, veamos el último. El último nos dice si el exceso de carbohidratos detona los ovarios poliquísticos, doctor Novoa. Definitivamente sí. A más carbohidratos, más secreción de insulina y más manifestaciones clínicas, como dije, sean ginecológicas o sean metabólicas. De algún modo sí nos van a causar daño. Sí, a todos, pero a ellas más. Más. Así es. Bueno, entonces estos fueron nuestros mitos y verdades en esta ocasión. Vamos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Ovarios poliquísticos ha sido el tema, ya nos va quedando poco tiempo, así que vamos a hablar como conclusiones y recomendaciones de cada uno de nuestros invitados. Aleida. Bueno, creo que es importante que todas las personas que nos sintonizan tengan la claridad que ovarios poliquísticos no necesariamente se asocia con infertilidad y que hay que llevar un control, siempre lo recalcamos, por un profesional de la salud especializado en esos casos, y también el control debe de ser global, metabólico, multidisciplinario, y que es algo que no se cura, pero si nos mantenemos bajo un buen control podemos tener un pronóstico de vida
y calidad de vida, tal cual como otra persona sin ovarios poliquísticos. Aleida, el llamado a las mamás que ya saben que en su familia existe cierta predisposición genética a esta situación, a esta condición, a que estimulen a sus hijas a un estilo de vida diferente. Exacto, es parte de nuestra responsabilidad como mujeres cuidar nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras hermanas, si ya está esto, y saber que su incidencia va mucho más allá de voy a poder quedar embarazada o no, o voy a ver mi regla o no. Son cuestiones de salud que a largo plazo repercuten en nuestra esperanza de vida. Doctor Vázquez, su mensaje final. Bueno, la condición es prácticamente multidisciplinaria. Y aclarando que las condiciones de un síndrome de ovario poliquístico, yo tengo mucho esta pregunta, poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos aclarar es que prácticamente si tenemos un paciente con cargas genéticas en diabetes, en problemas metabólicos prácticamente, y nos está dando signos tempranos de cambios androgénicos como el acné, el hirsutismo, la vellosidad, prácticamente tenemos un diagnóstico clínico, lo manejamos ya en condiciones multidisciplinarias, entonces comenzamos a tratar el efecto metabólico, nutricional y el ginecológico, prácticamente se debe ser. Gracias, doctor Novoa, su mensaje final importantísimo. Ahora, el problema es carbohidratos, recordemos, carbohidratos hay en harinas, frutas y leche. Si tenemos desayuno, almuerzo y cena y 3 refrigerios, pongan un carbohidrato por tiempo y controlarán su problema de síndrome metabólico y ovario poliquístico. Bueno, muchísimas gracias a los doctores. Gracias, doctor Vázquez, doctor Novoa. Aleida, de verdad, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Llegamos al fin de semana. Espero que descansen muchísimo, que celebren a este ser especial el día de mañana. Y el lunes, no se pierdan nuestro programa especial del Día del Padre. Vamos a tener muchos premios. Así que por hoy, descansen, un merecido fin de semana y que Dios los bendiga. El síndrome de ovario poliquístico es una condición que puede prevenirse si se toman las medidas necesarias para no padecerlo. Es por eso que te damos las siguientes recomendaciones. Realiza actividad física. El sobrepeso es uno de los factores que pueden provocar la aparición de este problema, por lo que mantener una vida activa puede prevenirlo. Mantén una dieta equilibrada. Evita los productos de alto índice glucémico como las azúcares refinadas y prefiere los alimentos naturales como frutas y verduras. Pon atención a tu cuerpo. Este se encarga de enviar señales para indicarte sobre algo que no está funcionando bien en él, por lo que debes prestar atención a estas alertas. Recuerda que si presentas síntomas relacionados con los ovarios poliquísticos, debes acudir a un médico especialista.